Presidente de Ipsos está esta mañana con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Alfredo, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Mávila y Fernando. Gracias. El día de ayer sorprendió este resultado. Bueno, no sorprendió porque en realidad la población así lo ha demostrado. Hay un 71% que desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte, un 63% de ciudadanos que considera que los hechos de violencia en las protestas son organizados por movimientos políticos. Esos son algunos de los resultados más importantes de esta encuesta, pero me llamó la atención, o nos llamó la atención en particular, una pregunta que ustedes formulaban sobre el recorte del mandato. Llamó la atención que propusieran como una de las preguntas, algo que conversábamos con Marta Moyano más temprano, es decir, si la población estaría interesada en que en lugar de tener periodos presidenciales de 5 años, esto se redujera a 4 y la aceptación que parecía tener entre las personas encuestadas. Sí, en realidad esto no es un hecho muy original. La mayor parte de nuestros vecinos, Ecuador, Colombia, Brasil y Chile, tienen elecciones presidenciales cada 4 años, al igual que Estados Unidos, Argentina, otros países. Y lo que hemos visto en el Perú en los últimos 6 años ya es que la inestabilidad política se ha vuelto pues insostenible, ¿no? Los presidentes están sometidos a riesgos de vacancia, algunos han sido vacados, los congresos a riesgos de disolución, algunos han sido disueltos, y sobre todo la gente se decepciona muy rápido de sus autoridades y sale pues a protestar y reclamar la renuncia de uno u otro. Entonces, me parece que algo que ayudaría a ordenar este proceso es que las elecciones presidenciales sean cada 4 años, y así piensa el 57% de la ciudadanía, 40% preferirían que sigan siendo cada 5, y también que los congresistas puedan ser elegidos cada 4 años, pero con una renovación parcial al 50% cada 2 años. De esa manera, el electorado iría a las urnas cada 2 años, en vez de estar yendo a las calles, ¿no es cierto?, a tomar, a bloquear carreteras o a hacer protestas, ¿no? Señor Alfredo Torres, una cosa que me ha llamado la atención es que si uno compara resultados de diciembre y de enero al 13 de enero, viernes 13, que me parece es el día en que han hecho la encuesta, la tasa de aprobación de Dina Boluarte empeora en un punto. Es decir, pasa del 21 al 20%, lo cual está dentro del margen de error. Pero en el mismo lapso sube el del señor José Williams. Poco, también 1%, pero pasa de 18 a 19. De manera que hay evoluciones inversas de las curvas de uno y de otra. En realidad, como bien decía Fernando, son resultados que están dentro del margen de error. O sea, lo que vemos ahora, en todo caso, es un apoyo reducido, ¿no?, del orden del 20%, tanto para la presidenta Boluarte como para el presidente del Congreso, el general Williams, y una mayoría que está pues desaprobando la gestión de ambos. Eso es parte del proceso que comentábamos hace un rato, ¿no?, de una gran insatisfacción nacional con las autoridades. Sí. Por otra parte, ustedes preguntan sobre algunos temas que pueden ser motivo de reforma electoral, y una de las que saca más de 60% de aprobación a nivel nacional, tanto en Lima como en el interior, es que no se permita la postulación de condenados por delitos muy graves. Estamos ahí por encima del 63%. Sí, condenados incluso si han cumplido sus penas, ¿no? O sea, me refiero no solamente en la pregunta a personas que hayan tenido una condena en primera instancia o en segunda instancia, sino a gente que haya sido sentenciada, cumplido su pena y haya salido en libertad. Es un tema bien complejo porque actualmente el Tribunal Constitucional interpreta que esas personas sí tienen derecho a postular. Una persona que ha cumplido pena por haber sido terrorista, por ejemplo, podría postular perfectamente a las próximas elecciones. Sin embargo, lo que requeriría lo que recoge esta pregunta es la necesidad de un cambio constitucional para que esto efectivamente no pueda
producirse en el futuro, ¿no? Que las personas que hayan cometido delitos muy graves no puedan postular tanto a las elecciones presidenciales como para las parlamentarias o incluso a otros puestos en el gobierno, ¿no? Gobernadores, alcaldes, en fin. Claro, el argumento del Tribunal Constitucional es finalmente si la persona ya cumplió la pena, ha cumplido con la reparación civil y se ha resocializado, como lo dice y como lo establece de acuerdo a parámetros internacionales, que es lo que explicaba alguno de los tribunos, no tendría por qué prohibírsele el derecho de participación. Otra cosa es que esa persona vaya a ser electa y eso depende de los ciudadanos que acuden a votar, finalmente, de la decisión. Pero los resultados de la encuesta lo que demuestran es que la gente quiere la ley escrita, es decir, prefiere no dejar a libre albedrío, ¿no?, al elector a que tenga la posibilidad de votar o no por personas con esos antecedentes. Hay una tendencia a que todo esté reglamentado, escrito en el papel o incluso que sea parte de la Constitución. ¿Tú tienes esa percepción, Alfredo? Sí, sin duda. Lo que demanda la ciudadanía es que esté más claro y probablemente, por lo que entendemos ahora, no basta con una ley, tiene que ser un cambio constitucional para que esta disposición sea de aplicación general. Y creo que parte de la percepción de que las personas en la prisión no necesariamente se resocializan, como diría la teoría, muchas veces consiguen, digamos, incrementar incluso su vocación por ciertos crímenes o su visión, digamos, a favor de la violencia no cambia. Entonces, en ese sentido, la población preferiría que eso sea una norma constitucional de manera tal de que no corramos el riesgo de que un electorado pues mal informado vote por una persona extremadamente violenta, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta que ustedes hacen es sobre las responsabilidades por las muertes, particularmente las que se han producido cuando la toma de aeropuertos en Juliaca y Ayacucho, que son los dos momentos, como sabemos, donde ha habido más mortalidad. Y usted pregunta quién es responsable de estas muertes y hay una respuesta que me parece que vale la pena que usted comente, pero yo le rogaría que lo haga después de una breve pausa, durante la cual yo le pido que nos acompañe para escuchar a los anunciantes de RPP. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con Alfredo Torres, presidente de Ipsos, quien ha presentado una encuesta hecha el día viernes en Lima sobre aspectos diferentes de la coyuntura política y de los proyectos de reformas en curso. Vamos a la pausa y regresamos con Alfredo Torres, presidente de Ipsos. Venga quien venga. Retomamos nuestra conversación, Mávila, con Alfredo Torres y se había quedado planteada la pregunta respecto de quiénes son los responsables. Así es, y vamos a trasladarle evidentemente la pregunta a Alfredo, que se encuentra ya enlazado, continúa conectado con nosotros a esta hora, a las 9:54. Alfredo. Sí, efectivamente, este es un tema bien importante y la pregunta tenía 4 opciones de respuesta, ¿no? Los dirigentes que alentaron a los manifestantes a irrumpir voluntariamente o violentamente, perdón, en los aeropuertos, las autoridades que ordenaron a las fuerzas del orden a impedir la irrupción violenta, las fuerzas del orden que no supieron defender los aeropuertos sin usar sus armas y las personas que participaron en la incursión en los aeropuertos. Las respuestas están divididas, pero la mayoría, en términos relativos, piensa que son los dirigentes. 42% piensan que son estos dirigentes que alentaron a los manifestantes a irrumpir violentamente en los aeropuertos los principales responsables. Pero también hay un 36% que asigna responsabilidad a las autoridades que ordenaron a las fuerzas del orden impedir esta irrupción violenta y que tuvo lamentablemente desenlace de varias muertes. Esta opinión es mayoritaria en el sur del país. En el resto del país, la responsabilidad mayor se asigna a los dirigentes que alentaron a estas incursiones. Pero ¿dirías que la percepción o la crítica que se hace a la autoridad, al gobierno, es por la falta de prevención o por la represión? Yo creo que la gente juzga el resultado, ¿no? Evidentemente habría sido mucho mejor que las fuerzas policiales tuvieran una, digamos, superioridad numérica suficientemente clara como para que no se vieran acorralados y tuvieran que disparar, que es lo que según me parece ocurrió, porque la turba que entró en el caso de Juliaca, por ejemplo, era 10, 15 veces mayor que lo que estaba en esta pequeña destacamento policial a cargo del aeropuerto. Eso es un error probablemente de planeamiento de la operación policial.
pero lo que la gente juzga es el resultado. El resultado es que hubo muchos muertos, ¿no? Muchísimas gracias, Alfredo, por estar con nosotros para explicar los resultados de esta encuesta que fue publicada el día de ayer. Mávila, pasamos a un tema que es